En enero de 1572 envía una expedición militar a Vilcabamba. No es una incursión exploratoria, es una operación de exterminio. 500 soldados bien armados, 50 jinetes, artillería ligera y miles de indios auxiliares, muchos de ellos antiguos súbditos del Tahuantinsuyo, ahora domesticados por la encomienda, marchan hacia el este. El terreno es brutal, pero esta vez los españoles no van a ciegas. Tienen guías, mapas, informantes. Saben dónde están los cultivos, los manantiales, los escondites. La guerra asimétrica ha terminado. Ahora es una cacería. Túpac Amaru intenta resistir. Envía embajadores con ofertas de paz. Incluso propone convertirse al cristianismo si se respeta su autonomía. Toledo rechaza todo. No hay dos reyes en un mismo reino, escribe en una carta lacrada. La respuesta es el fuego. Los españoles queman los campos, envenenan los ríos, capturan a los mensajeros y los cuelgan de los árboles como advertencia. Vilcabamba arde en silencio. Los habitantes huyen a las cuevas, a las selvas más profundas, pero muchos son atrapados. Entre ellos el cuerpo de Fray Diego Ortiz, el sacerdote que había defendido a Titu Cusi ante los frailes radicales. Los españoles lo acusan de herejía, de conspirar con los idólatras. Lo matan a golpes. Su cadáver es arrojado al río. Túpac Amaru, al ver que la defensa es imposible, ordena la evacuación total. Conduce a su pueblo en una marcha desesperada hacia el norte, cruzando ríos helados, escalando cerros donde el aire escasea. Pero el cerco es perfecto. En mayo de 1572, es capturado en las orillas del río Madre de Dios. No hay batalla heroica, no hay último combate, solo un hombre exhausto, rodeado de lanceros españoles, que entrega su lanza sin resistencia. Sabe que la dignidad ya no está en la lucha, sino en el silencio. La multitud observa en silencio. Nadie grita, nadie escupe, pero en cada mirada hay una pregunta: ¿es este el fin? Toledo no se detiene. Reúne a los principales curacas del Cusco, a los nobles que aún conservan algo de influencia, y les exige que juzguen a Túpac Amaru. Es una farsa jurídica diseñada para dar apariencia de justicia indígena. Los jueces, intimidados, acusan al Inca de rebelión, idolatría y asesinato. Por la muerte de Fray Ortiz, aunque Túpac Amaru nada tuvo que ver. La sentencia es inevitable: muerte. Pero Toledo va más allá. No basta con matarlo, hay que borrarlo. Ordena que se quemen todos los quipus de Vilcabamba, que se prohíba el uso del runa simi en actos públicos, que se destruyan los ídolos menores, que se profane el templo solar de Espíritu Pampa, y sobre todo, que la memoria de los Zapa incas sea enterrada bajo piedras y leyendas falsas. El objetivo no es solo eliminar a un hombre, sino hacer que el pueblo olvide que alguna vez tuvo un rey propio. El 24 de septiembre de 1572, en la plaza principal del Cusco, la misma donde Manco Inca juró lealtad fingida a Pizarro 39 años atrás, se erige un cadalso. La ciudad entera es obligada a asistir. Los frailes rezan en latín, los soldados forman un círculo de acero, y en el centro Túpac Amaru, vestido con una túnica blanca prestada, sube los escalones con paso firme. No lleva la mascapaicha, no lleva joyas, pero su postura es la de un rey. Mira al cielo, luego al horizonte, y finalmente a su pueblo. No dice una palabra, no necesita hacerlo. Su presencia es el último acto de soberanía. La cuerda se tensa, el cuerpo cae. La cabeza del último Zapa inca legítimo cuelga inerte. La multitud contiene el aliento. Alguien deja caer una hoja de coca al suelo. Otro murmura una oración en runa simi. Nadie llora abiertamente, pero en ese instante algo se rompe y algo se sella. Se rompe la ilusión de que el Tahuantinsuyo podría renacer como estado, pero se sella la promesa de que su espíritu no morirá. Los españoles clavan la cabeza de Túpac Amaru en una pica frente al Palacio Real. Pero esa noche, bajo la lluvia, un grupo de mujeres, descendientes de las mamacunas, tejedoras, guardadoras de semillas, se acercan sigilosamente. Con cuchillos de obsidiana,
cortan la cabeza y la entierran en un lugar secreto. No la veneran como reliquia, la devuelven a la tierra, porque en la cosmovisión andina, la muerte no es el fin, sino el regreso, y los muertos, si son honrados, siguen gobernando. Con la ejecución de Túpac Amaru, el virreinato del Perú entra en una nueva era, la de la sumisión aparente. Durante siglos, los indios trabajarán en las minas, pagarán tributos, hablarán en voz baja, pero en las noches de luna llena, en los valles olvidados, en las comunidades remotas, seguirán contando historias. De Manco, que escapó del Cusco como un cóndor. De Cahuide, que prefirió el vacío a la cadena. De Titu Cusi, que escribió crónicas en secreto. De Túpac Amaru, que murió en silencio para que otros pudieran hablar. Y así, el Tahuantinsuyo no desapareció. Se volvió invisible. Se escondió en los surcos de los campos, en los nudos de los quipus prohibidos, en los cantos de las madres, en el nombre de los ríos. Porque un imperio no se destruye con espadas, solo se transforma. Hoy, cuando el sol se pone sobre Sacsayhuamán y el viento sopla desde el Huanacauri, algunos juran que aún se oye el eco de un salto. No es un grito, es un juramento. Mientras haya un hombre dispuesto a caer por su tierra, el cóndor volverá a volar. El imperio inca no cayó el día que llegaron los españoles. Cayó mucho antes, cuando permitió que sus enemigos entraran en su propia sangre. En el norte, bajo la sombra helada del Huascarán, vivía un pueblo que no podía destruir al Inca con lanzas, pero sí podía destruirlo desde adentro. No levantaron un ejército capaz de incendiar el Tahuantinsuyo, hicieron algo más peligroso. Entregaron a sus hijas, y cuando esas mujeres caminaron hacia el Cusco, no iban derrotadas, iban armadas. Porque cuando un imperio te obliga a arrodillarte, la forma más inteligente de vencerlo es convertirte en parte de su linaje. Esta es la historia de los Huaylas, el pueblo que perdió la guerra, pero terminó sentado en el trono, en los altos Andes del norte, donde el aire es tan fino que parece cortar la respiración y las cumbres nevadas del Huascarán y el Chinchey se clavan en el cielo como lanzas de los dioses. Existía un pueblo que no nació para ser súbdito. Estamos hablando de los Huaylas, los señores del Callejón de Huaylas, una etnia guerrera que dominaba la sierra central del actual departamento de Ancash en el Perú. No eran un imperio, no tenían la maquinaria burocrática de los incas, ni los caminos empedrados que cruzaban continentes, ni las fortalezas de piedra perfectamente ensamblada que desafiaban los siglos. Pero tenían algo que los cronistas reconocerían más tarde con una mezcla de admiración y temor. Tenían una identidad inquebrantable y un territorio que defendían como si fuera una extensión de sus propios cuerpos. Esta es la historia de cómo un señorío local resistió la embestida del ejército más grande que América hubiera visto jamás, y cómo, tras una guerra sangrienta, su sangre se mezcló con la del sol para cambiar el destino del continente. Porque hay algo que pocas veces se cuenta con la profundidad que merece. Mientras el Tahuantinsuyo expandía sus fronteras, devorando naciones enteras desde el Ecuador hasta el centro de Chile, se encontró en el norte con un hueso demasiado duro de roer. Los Huaylas no se rindieron fácilmente, no entregaron sus tierras sin lucha, y el precio de su resistencia fue tan alto que terminó reconfigurando la línea sucesoria del propio imperio inca. Para entender la magnitud de este conflicto, necesitamos retroceder a finales del siglo XV, cuando el imperio inca estaba en su apogeo expansionista bajo el mando de Huayna Cápac. El Zapa Inca, el hijo del sol, no era solo un gobernante, era una fuerza de la naturaleza. Había heredado un imperio ya vasto de su padre Túpac Yupanqui, pero su ambición no conocía límites. Quería consolidar el norte, quería asegurar las fronteras, quería poner a cada tribu bajo el ala del dios Sol. Su ejército era una máquina perfecta,
una organización militar que funcionaba con la precisión de un reloj astronómico. Decenas de miles de guerreros, divididos en unidades decimales, movidos por una logística impecable que incluía tambos, almacenes de comida y caminos que serpenteaban por las montañas más escarpadas. Cuando Huayna Cápac miró hacia el norte, hacia la región de los Huaylas, vio un valle fértil, rico en maíz y papa, habitado por gente fuerte. Pero también vio un obstáculo. Los Huaylas no estaban solos. Estaban confederados con otros señoríos poderosos de la región: los Conchucos, los Piscopampas, los Siguas y los Huaris. Era una alianza defensiva, una red de pueblos que compartían cultura, lengua y, sobre todo, la voluntad de no arrodillarse ante ningún emperador, por más divino que se proclamara. La campaña de Huayna Cápac contra los Huaylas no fue un paseo militar, no fue una de esas conquistas donde los emisarios incas llegaban con regalos y los curacas locales aceptaban la protección del imperio a cambio de tributos. No, aquí la oferta de paz fue rechazada con desdén. Los emisarios del Inca, vestidos con sus túnicas finas y portando los símbolos de autoridad del Cusco, fueron recibidos con hostilidad. Los curacas Huaylas, hombres acostumbrados a mandar en sus propios valles, vieron la llegada del Inca no como una bendición, sino como una amenaza existencial. Sabían lo que sucedía con los pueblos que se resistían al Tahuantinsuyo. Sabían que las poblaciones eran deportadas, que los líderes eran ejecutados o llevados al Cusco como rehenes, que sus dioses locales eran subordinados al Inti, y decidieron que preferían morir luchando antes que vivir como vasallos. Así comenzó una guerra larga, difícil y costosa. Una guerra de desgaste que puso a prueba la resistencia del propio imperio inca. Los Huaylas conocían el terreno mejor que nadie. Sabían dónde se estrechaban los pasos de montaña, dónde se podían provocar avalanchas, dónde emboscar a las columnas de suministro incas. No peleaban en batallas campales abiertas, donde la superioridad numérica inca era decisiva. Peleaban una guerra de guerrillas, apareciendo y desapareciendo entre la niebla de los nevados, atacando patrullas aisladas, cortando los caminos que conectaban al ejército invasor con sus bases en el sur. Huayna Cápac, frustrado por la resistencia, tuvo que cambiar de estrategia. No podía simplemente aplastar a los Huaylas sin destruir el valor económico de la región que quería conquistar. Si mataba a todos los guerreros, ¿quién cultivaría los campos? ¿Quién construiría las obras de infraestructura que el imperio necesitaba? Así que la campaña se transformó en un asedio político y militar combinado. El ejército inca estableció posiciones fortificadas, construyó pucaras en los puntos estratégicos del callejón de Huaylas y comenzó a aislar a los señoríos confederados. Uno por uno, los aliados de los Huaylas fueron cayendo o negociando su rendición. Los Conchucos, los Piscopampas, vieron cómo sus cosechas eran quemadas, cómo sus guerreros caían en combates desiguales. La presión era insostenible. Finalmente, los Huaylas se vieron solos, rodeados por el ejército imperial, con sus recursos agotados y la amenaza de un exterminio total cerniéndose sobre sus familias. Los curacas principales tomaron la decisión más dolorosa de su historia. Se rindieron, pero no fue una rendición incondicional. Negociaron términos. Sabían que el Inca necesitaba estabilidad en el norte para sus futuras campañas, y usaron esa necesidad para asegurar la supervivencia de su linaje. El costo de esta rendición fue alto, terriblemente alto. Como parte del acuerdo de vasallaje, se estableció una política de integración dinámica que los incas usaban con las élites conquistadas, pero llevada a un nivel estratégico sin precedentes en esta región. Todos los curacas de las etnias mencionadas, los líderes supremos de los Huaylas, Conchucos y demás, se vieron obligados a enviar a sus hijas al Cusco, no como esclavas, sino como esposas secundarias del propio Huayna Cápac. Era un intercambio de sangre. El Inca tomaba a sus mujeres para asegurar la lealtad de los pueblos conquistados, y los pueblos conquistados entregaban a sus mujeres para asegurar que su sangre fluyera en las venas de la futura élite imperial. Era una garantía de vida.
Si el próximo inca tenía sangre huaylas, entonces los huaylas nunca serían completamente destruidos. Entre estas mujeres destacaron dos figuras que cambiarían la historia. Contarhuacho, hija del curaca de Hanan Huaylas, la parcialidad alta que comprendía los territorios de Huaylas, Yungay y Carhuaz, y Añas Colque, hija del curaca de Jurín Huaylas, la parcialidad baja que dominaba Huaraz, Recuay, Aija y parte de Guarmey. El imperio inca, en su sabiduría administrativa, había subdividido el territorio Huaylas en estas dos parcialidades, Hanan y Jurín, designando dos curacas para cada una, con sus respectivos adoratorios mayores. Una táctica clásica de divide y vencerás para evitar que se unificaran en su contra en el futuro. Pero al llevar a sus hijas al Cusco, los huaylas estaban jugando un juego mucho más largo. Contarhuacho y Añas Colque viajaron desde los valles verdes de Ancash hasta la ciudad sagrada del Cusco. El viaje era largo, peligroso, un tránsito desde el mundo local hacia el centro del universo andino. Al llegar, fueron integradas a la Clahuasi, la casa de las escogidas, pero con un destino ya marcado, el lecho del emperador. Huayna Cápac, impresionado por la belleza y la nobleza de estas mujeres del norte, las tomó como esposas secundarias de alto rango. No eran simples concubinas, eran princesas de un señorío vencido pero respetado. Y de esta unión nacieron hijos que carrían la sangre de dos mundos. De Contarhuacho nació Quispe Sisa, de Añas Colque nació Paulu Inca. Estos niños no eran cualquier nobleza, eran hermanos de sangre de Huáscar y Atahualpa, los hijos de la esposa principal, la Coya. Esto los colocaba en una posición única, peligrosa y poderosa dentro de la jerarquía imperial. Eran príncipes incas, reconocidos como tal, pero con un pie en el mundo huaylas. Crecieron en el Cusco, educados en las formas imperiales, aprendiendo quechua, aprendiendo la administración del Estado, pero nunca olvidando completamente su origen materno. Sus madres, Contarhuacho y Añas Colque, mantuvieron vínculos con su tierra natal. Enviaban mensajes, recibían tributos, aseguraban que los curacas de Huaylas supieran que sus hijas y nietos estaban vivos y en posición de poder. Era una red de influencia silenciosa, que tejía seguridad para el pueblo conquistado desde el corazón mismo del imperio conquistador. La resistencia huaylas había terminado en el campo de batalla, pero había comenzado una nueva forma de resistencia en la corte del Cusco, una resistencia diplomática, sanguínea. Huayna Cápac murió poco después de estas uniones, dejando un imperio gigantesco pero frágil. Su muerte desencadenó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, una guerra que debilitaría mortalmente al Tahuantinsuyo justo cuando una amenaza nueva y desconocida aparecía en el horizonte. Pero antes de que los barcos españoles tocaran las costas del Pacífico, los huaylas ya habían asegurado su lugar en la historia. Habían logrado lo que pocos pueblos conquistados conseguían, preservar su identidad a través de la élite imperial. Los territorios de Hanan y Jurín Huaylas seguían siendo productivos, seguían siendo habitados por su gente, y sus curacas locales mantenían cierta autonomía bajo la supervisión inca. La subdivisión en parcialidades, impuesta inicialmente como control, se convirtió en una estructura administrativa que los huaylas supieron manejar para su beneficio. Designaron sus propios líderes, mantuvieron sus adoratorios y aunque pagaban tributo al Inca, no perdieron su alma. Imaginemos por un momento la escena en el Cusco, en los días previos a la muerte de Huayna Cápac. Contarhuacho, la mujer de los valles nevados, camina por los patios de piedra del Palacio Imperial. Sabe que su hijo, aunque secundario en la línea de sucesión directa, tiene un valor incalculable. Sabe que su pueblo, los huaylas, la miran desde lejos, esperando que su sacrificio no haya sido en vano. No fue en vano. La integración fue exitosa. Los huaylas se convirtieron en una parte vital del imperio, proporcionando guerreros, agricultores, artesanos. Pero mantuvieron su orgullo. Cuando los españoles llegaron años más tarde, no encontraron a un pueblo sometido y quebrado. Encontraron a una nación que recordaba su historia de resistencia,
que recordaba cómo había hecho tambalear al gigante inca, y encontraron a una líder nacida de esa unión estratégica. Quispe Sisa, la hija de Contarhuacho, crecería para convertirse en una de las mujeres más importantes de la conquista. Pero eso es historia para después. Lo importante ahora es entender que la conquista inca de los Huaylas no fue un acto de destrucción total, fue un acto de absorción compleja. Los incas entendieron que no podían gobernar Ancash solo con miedo, necesitaban alianzas, y la alianza más fuerte es la de la sangre. La campaña de Huayna Cápac en el norte dejó cicatrices en el paisaje. Se construyeron caminos nuevos, se ampliaron los sistemas de riego, se establecieron mitimaes, poblaciones leales trasladadas desde el Cusco para asegurar la lealtad de la región. Pero la cultura Huaylas persistió, su lengua, sus costumbres, su forma de vestir. Los incas eran pragmáticos. Si el tributo fluía, si no había rebeliones abiertas, permitían cierta libertad cultural. Y los Huaylas, astutos, aprovecharon ese espacio. No se rebelaron abiertamente durante el reinado de Huayna Cápac. Sabían que el momento no era propicio. Guardaron sus fuerzas. Observaron. Aprendieron las tácticas incas, la organización del ejército, la logística. Todo ese conocimiento se transmitiría de generación en generación. Los guerreros Huaylas sirvieron en los ejércitos incas, lucharon en otras fronteras, ganaron experiencia, ganaron reputación, se convirtieron en tropas de élite dentro de la maquinaria imperial. Y cuando el imperio comenzó a colapsar, cuando la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa desgarró el Tahuantinsuyo, los Huaylas se encontraron en una posición privilegiada. Tenían líderes en ambos bandos, tenían sangre real, tenían territorio. La muerte de Huayna Cápac es un punto de inflexión crucial. Murió probablemente de viruela, una enfermedad traída por los europeos que viajó más rápido que los propios conquistadores, adelantándose a ellos por los caminos del imperio. Su muerte dejó un vacío de poder. Huáscar en el Cusco se proclamó inca. Atahualpa, en el norte, con el ejército más experimentado, desafió su autoridad. Y en medio de este conflicto, ¿dónde estaban los Huaylas? Estaban en el norte, estaban en el territorio que Atahualpa controlaba. Pero su lealtad no era ciega. Recordaban a Huayna Cápac, el hombre que había tomado a sus mujeres, sí, pero que también había respetado su estatus. Recordaban que sus hijos eran príncipes. Cuando Atahualpa comenzó su marcha hacia el Cusco para derrotar a su hermano, los Huaylas tuvieron que elegir, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. No eligieron ciegamente, evaluaron, vieron la brutalidad de la guerra civil, vieron cómo los pueblos eran castigados por apoyar al bando equivocado, y esperaron el momento adecuado para actuar, porque los Huaylas habían aprendido la lección más importante de su resistencia contra el imperio. La paciencia es un arma tan poderosa como la lanza. Mientras el imperio se desangraba en la guerra civil, los españoles llegaban a Tumbes, pocos, extraños, con bestias nunca vistas. Las noticias viajaban rápido por los caminos incas. Llegaron a Ancash. Los curacas Huaylas escucharon los rumores. Hombres barbudos, palos que escupen fuego, truenos que matan. ¿Eran dioses? ¿Eran demonios? No lo sabían, pero sabían que el imperio que los había conquistado estaba débil. Huáscar había sido capturado. Atahualpa estaba en Cajamarca. El centro de gravedad del poder se había desplazado, y en medio de este caos, la figura de Quispe Sisa, la hija de Contarhuacho, comenzaba a emerger. Ella era joven, pero su linaje la protegía. Era hermana de los contendientes al trono. Era nieta de los señores de Huaylas. Tenía un pie en el mundo antiguo y otro en el nuevo que se avecinaba. Los españoles, al llegar al Cusco, buscarían alianzas. Buscarían a los enemigos de los incas y se encontrarían con que los Huaylas, aunque integrados, no eran incas puros. Eran algo más. Eran una nación dentro del imperio, y esa distinción sería vital. Pero volvamos al momento de la integración. El proceso de enviar a las hijas de los curacas no fue solo un trámite burocrático, fue un ritual.
Las jóvenes fueron adornadas con las mejores telas, llevadas en literas acompañadas de sirvientes. Era un honor, pero también un exilio. Dejaban sus montañas, sus ríos, el aire frío de Ancash por el valle cálido del Cusco. Contarhuacho y Añas Colque llevaban consigo la responsabilidad de millones. Si fallaban, su pueblo podría ser castigado. Si tenían éxito, su pueblo sería protegido. Criaron a sus hijos con esta conciencia. Quispe Sisa no fue criada como una mujer común. Fue educada para entender el poder. Aprendió a navegar la corte, a entender las facciones, a saber cuándo hablar y cuándo callar. Paulo Inca, su hermano, fue educado como un príncipe guerrero. Aprendió el manejo de las armas, la estrategia, el liderazgo. Ambos sabían que su destino estaba ligado al del imperio, pero también sabían que tenían una base de poder propia en Huaylas. Esta dualidad sería su mayor fortaleza cuando llegaran los españoles. Mientras otros nobles incas eran ejecutados o marginados, los hijos de las Huaylas tenían un refugio. Tenían tierras en el norte, tenían lealtades en Ancash, tenían una identidad que trascendía la crisis del Tahuantinsuyo. La resistencia Huaylas, por lo tanto, no terminó con la rendición ante Huayna Cápac. Se transformó. Pasó de ser una resistencia militar a una resistencia política y dinástica. Lograron insertarse en el corazón del sistema que los había conquerido. Y cuando ese sistema comenzó a fallar, ellos estaban posicionados para sobrevivir. Es una lección de pragmatismo histórico. A veces, la victoria no es derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino asegurarse de que tu sangre corra por sus venas. Los Huaylas hicieron exactamente eso. Pagaron un precio alto, sí. La libertad absoluta se perdió. Pero la supervivencia se aseguró. Y en un mundo donde los imperios nacían y morían con violencia, la supervivencia era la victoria más grande. Huayna Cápac pensó que estaba asegurando la lealtad del norte tomando a sus mujeres. No sabía que estaba asegurando el futuro de los Huaylas dentro de la dinastía imperial. No sabía que sus nietos mestizos serían los puentes entre dos mundos que chocaban. Así llegamos al umbral de una nueva era. El imperio inca, en su máxima extensión, estaba a punto de caer. Pero los Huaylas, los señores de la niebla, habían preparado el terreno. Habían resistido la conquista inicial con las armas. Habían resistido la asimilación total con la diplomacia. Y ahora, con la llegada de los extraños del mar, se preparaban para jugar su carta más importante. Tenían a Quispe Sisa, tenían a Paulo Inca, tenían un ejército de guerreros leales en Ancash, esperando órdenes. El escenario estaba listo. El telón se levantaba para el acto final de esta tragedia épica. La resistencia contra el Inca había terminado, pero la lucha por la supervivencia en el nuevo orden mundial apenas comenzaba. Y los Huaylas no iban a ser espectadores pasivos, iban a ser actores decisivos, iban a influir en el destino de Lima, en el destino del Cusco, en el destino de la conquista misma. Porque cuando tienes sangre de sol y sangre de Huaylas, no te arrodillas ante nadie, ni ante el Inca ni ante el español. Esa era la promesa silenciosa que Contarhuacho había hecho al dejar sus montañas. Y esa promesa estaba a punto de cumplirse de la manera más inesperada. La historia de los Huaylas no es solo una nota al pie en la conquista del Perú. Es una saga de adaptación, de astucia y de una resiliencia que duró siglos. Y ahora, con el imperio tambaleándose, los señores de Ancash estaban listos para demostrar que su poder real apenas comenzaba a manifestarse. El viento soplaba frío en el callejón de Huaylas cuando los mensajeros llegaron con la noticia de la muerte de Huayna Cápac. Los curacas se reunieron en sus adoratorios, ofrecieron chicha a la tierra, pidieron fuerza a sus ancestros. Sabían que se venían tiempos oscuros. La guerra civil entre los hermanos era inevitable, y ellos estaban en medio del fuego cruzado. Pero no tenían miedo. Habían enfrentado al ejército imperial y habían sobrevivido. Habían negociado con el emperador y habían ganado estatus. ¿Qué podía ser peor que lo que ya habían superado? Nada. Estaban preparados. Sus guerreros afilaban sus lanzas.
Sus espías viajaban hacia el Cusco y hacia Cajamarca. La red de información Huaylas era eficiente. Sabían lo que pasaba en la capital antes que muchos nobles incas, y cuando los españoles capturaron a Atahualpa, los Huaylas ya estaban evaluando las opciones. ¿Apoyar a Huáscar? ¿Apoyar a Atahualpa? ¿O apoyar a los nuevos dioses blancos? La decisión no sería fácil, pero tenían una ventaja que nadie más tenía. Tenían a Inés de Huaylas. Tenían a la mujer que se convertiría en la clave para entender este nuevo mundo. Y ella, desde el Cusco, también observaba. Sentía el cambio en el aire. Sabía que su destino estaba ligado al de estos extranjeros. Y sabía que su pueblo, los Huaylas, sería el puente. La primera parte de esta historia termina aquí, con el imperio en crisis, con los Huaylas posicionados, con la sangre mezclada y el futuro incierto. Pero una cosa era segura. Los Huaylas no desaparecerían. Su legado estaba asegurado en los Hijos del Sol, y cuando la tormenta de la conquista desatara su furia, ellos estarían listos para navegar las aguas turbulentas, porque habían aprendido de los mejores, habían aprendido de los incas, y ahora usarían ese conocimiento para sobrevivir a los españoles. La resistencia había cambiado de forma, pero el espíritu de los señores de la niebla permanecía intacto, vigilante, esperando el momento de actuar, y ese momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El polvo de Cajamarca aún no se asentaba cuando la noticia llegó a los valles de Ancash. Atahualpa, el Zapa Inca, el Hijo del Sol que había derrotado a su hermano Huáscar, había sido capturado. No en batalla, no en un duelo de honor, sino en una plaza, rodeado por hombres barbudos que montaban bestias desconocidas y escupían truenos desde tubos de metal. Para los Huaylas, observando desde sus fortalezas en las alturas de Huaraz y Recuay, esto no era solo noticias de guerra, era el sonido del mundo antiguo quebrándose. Durante décadas, habían vivido bajo la sombra del Tahuantinsuyo, aceptando el vasallaje, enviando tributos, viendo a sus princesas caminar hacia el Cusco para asegurar la paz. Habían jugado el juego de los incas, habían entregado su sangre para salvar su tierra, pero ahora los jugadores habían cambiado. Los españoles no jugaban con las mismas reglas, no buscaban tributo ni alianzas dinásticas, buscaban oro, almas y sometimiento total. Y en medio de este terremoto histórico, los Huaylas se encontraron en una posición única, peligrosa y decisiva. Tenían sangre real inca corriendo por sus venas. Tenían territorios estratégicos en el norte. Y tenían líderes que entendían mejor que nadie la fragilidad del imperio que una vez los conquistó. Esta es la historia de cómo los Huaylas navegaron el colapso del mundo andino. Cómo sus hijos se convirtieron en puentes entre dos civilizaciones chocantes. Y cómo, al final, su resistencia se transformó una vez más para asegurar la supervivencia de su pueblo frente a un nuevo invasor implacable. Cuando Francisco Pizarro capturó a Atahualpa, el imperio inca no cayó inmediatamente. Cayó la cabeza, pero el cuerpo seguía vivo. Huáscar, el hermano rival, estaba preso. Los generales leales a Atahualpa, como Quisquis y Calcuchímac, movían ejércitos enormes para resistir la invasión extranjera. Y aquí es donde la estrategia Huaylas se reveló en toda su complejidad. Los curacas de Hanán y Jurín Huaylas, los descendientes de aquellos que habían luchado contra Huayna Cápac, tomaron una decisión pragmática. No apoyaron a Atahualpa, no apoyaron a Huáscar, apoyaron a los españoles. ¿Por qué? Porque para los Huaylas, los incas del Cusco seguían siendo ocupantes. Eran los mismos que habían exigido el sacrificio de sus princesas, los mismos que habían subdividido sus tierras para controlarlos. Los españoles, en su ignorancia y brutalidad, ofrecían una oportunidad para romper el yugo cusqueño. Era una apuesta arriesgada, aliarse con demonios desconocidos para derrotar a un imperio conocido. Pero la historia de los Huaylas es la historia de apuestas calculadas. Y así, cuando Pizarro marchó hacia el Cusco para consolidar su conquista, no lo hizo solo. Lo hicieron con el respaldo silencioso pero crucial de los señoríos del norte,
incluidos los Huaylas, que vieron en los extraños del mar una herramienta para liberarse del dominio imperial que habían soportado desde los tiempos de Túpac Yupanqui. En el centro de este huracán político estaba Quispe Sisa, la hija de Contarguacho, la princesa Huaylas, que había sido enviada al Cusco como garantía de paz, ahora se encontraba en la cúspide del poder colonial. Los españoles la llamaban Inés Huaylas. Para ellos era un trofeo, la hermana de Atahualpa y Huáscar, una mujer de sangre real que legitimaba su presencia en tierras incas. Los españoles la llamaban Inés Huaylas. Para ellos era un trofeo, la hermana de Atahualpa y Huáscar, una mujer de sangre real que legitimaba su presencia en tierras incas. Para Pizarro era más que un trofeo. Era una compañera, la madre de sus hijos y una aliada política indispensable. Inés Huaylas no era una figura pasiva. Las crónicas la describen como una mujer de gran inteligencia, belleza y voluntad. Entendía que su pueblo, los Huaylas, estaba en una encrucijada. Si los españoles eran derrotados, los incas residuales castigarían a los traidores del norte. Si los españoles ganaban, los Huaylas debían asegurarse un lugar privilegiado en el nuevo orden. Así que Inés actuó. Usó su influencia para proteger a los suyos. Usó su linaje para negociar con los conquistadores. Y cuando llegó el momento crítico, cuando la conquista pendía de un hilo, ella y su pueblo no dudaron. El año 1536 marcó el punto más alto de la resistencia inca contra los españoles. Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, había logrado escapar del Cusco controlado por los españoles. Se refugió en los Andes, en la región de Vilcabamba, y desde allí organizó un levantamiento general. Fue un intento masivo de expulsar a los extranjeros. Manco Inca sitió el Cusco con decenas de miles de guerreros, cortó los caminos, quemó los campos, aisló a los españoles. Al mismo tiempo, envió a su mejor general, Quisu Yupanqui, hacia la costa. El objetivo era Lima, la nueva ciudad fundada por Pizarro. Si Lima caía, la cabeza de la serpiente española sería cortada. Quisu Yupanqui marchó con un ejército formidable, reclutando guerreros de todas las etnias sometidas. Llegó a las puertas de Lima en agosto de 1536. Los españoles dentro de la ciudad eran pocos. Estaban aterrados. Pizarro sabía que si los indígenas locales se unían al asedio, estarían perdidos. Y aquí es donde ocurre el giro irónico de la historia. Cuando los mensajeros de Manco Inca llegaron a los valles de Huaylas pidiendo apoyo para la rebelión, los curacas Huaylas recordaron las campañas de Huayna Cápac, recordaron el costo de la dominación cusqueña y recordaron que su sangre, la sangre de Inés Huaylas, estaba ahora ligada al destino de los españoles. La decisión fue tomada en los adoratorios de Hanán y Jurín Huaylas. No se unirían a la rebelión de Manco Inca, se unirían a la defensa de Lima. Los curacas reunieron un contingente masivo. Las crónicas hablan de cerca de 20.000 guerreros Huaylas. Imaginemos la escena: 20.000 hombres bajando desde los nevados de Ancash, cruzando la costa árida, marchando hacia la ciudad de los reyes. No venían como conquistadores, venían como aliados. Venían armados con sus porras, sus hondas, sus lanzas, pero luchando bajo la bandera de la cruz y la espada española. Cuando llegaron a Lima, el equilibrio de poder cambió instantáneamente. Quisu Yupanqui, el general inca, se encontró no solo enfrentando a los españoles, sino a una fuerza indígena masiva que conocía las tácticas incas mejor que los propios españoles. Los Huaylas sabían cómo se movían los ejércitos del Cusco, sabían cómo pensaban. En la batalla que siguió, los Huaylas fueron decisivos. Combatieron con ferocidad contra sus antiguos compatriotas incas. Fue un enfrentamiento fratricida, sangre andina derramada por sangre andina, pero bajo una lógica de supervivencia política. Quisu Yupanqui cayó en la batalla. Su muerte desmoronó el asedio de Lima. Manco Inca, al saber la noticia desde el Cusco, comprendió que no podía ganar. La rebelión general se debilitó. Los españoles sobrevivieron y los Huaylas habían asegurado su lugar en el Nuevo Mundo.
pero el costo moral fue inmenso. Inés Huaylas, desde Lima, debió saber que sus parientes, los hijos del Sol, estaban siendo derrotados con la ayuda de su propio pueblo materno. Era una tragedia shakespeariana. Hermanos contra hermanos, incas contra incas, y en medio, la mujer Huaylas que había nacido para unir dos mundos, viendo cómo esos mundos se destruían mutuamente. Pizarro, agradecido, la reconoció como curaca de Tocash y Huaylas. Le dio autoridad sobre sus tierras ancestrales, pero también la mantuvo cerca, como rehén de lujo en Lima. Tuvo hijos con Pizarro, Gonzalo Pizarro y Francisca Pizarro. Pero cuando Pizarro fue asesinado en 1541 por sus propios compatriotas en una disputa interna, la protección de Inés se debilitó. Los hijos mestizos fueron enviados a España, separados de ella. Inés quedó sola, una viuda poderosa pero vulnerable en una ciudad hostil. Murió años después, olvidada por la corona que había ayudado a consolidar, pero su legado permaneció. Su sangre fluía en la aristocracia colonial. Su pueblo, los Huaylas, había evitado el exterminio inicial que sufrieron otras etnias que se rebelaron abiertamente. Habían elegido la supervivencia sobre la gloria suicida. Mientras Inés navegaba la corte colonial en Lima, su hermano materno, Paulo Inca, jugaba su propia partida en el Cusco. Hijo de Añas Colque, la princesa de Urín Huaylas, Paulo era el otro pilar de la estrategia Huaylas. Cuando Manco Inca se rebeló y huyó a Vilcabamba para establecer el neoestado inca resistente, los españoles necesitaban un inca títere. Necesitaban a alguien con sangre real que legitimara su gobierno ante la población indígena. Eligieron a Paulo. Era una posición imposible. Ser inca significaba ser el representante del sol, el hijo de los dioses. Pero ser un inca impuesto por los españoles significaba ser visto como un traidor por los tradicionalistas. Paulo aceptó el cargo. Reinó desde 1537 hasta 1549. Durante su reinado intentó equilibrar lo imposible. Protegió a los indígenas de los abusos más extremos de los encomenderos. Usó su influencia para moderar la violencia colonial, pero al mismo tiempo adoptó las costumbres de los conquistadores. Se bautizó como cristiano, tomó el nombre de Cristóbal, y en un acto simbólico que resume la complejidad de su existencia, ordenó la construcción de una capilla en honor a San Cristóbal en el Cusco. Imaginemos a Paulo Inca, vestido con túnicas incas pero con un crucifijo al cuello, caminando por las calles de piedra del Cusco que ahora llevaban nombres españoles. Por un lado, su hermano Manco Inca luchaba desde la selva de Vilcabamba, manteniendo viva la llama de la independencia inca, rechazando el bautismo, rechazando la cruz. Por otro lado, Paulo en el Cusco, aceptando el bautismo, construyendo capillas, gobernando con el permiso del virrey. Era la dualidad Huaylas hecha persona, la resistencia a través de la adaptación. Paulo sabía que la resistencia abierta de Manco eventualmente sería aplastada. Los españoles tenían acero, caballos, pólvora y refuerzos constantes desde Europa. La única forma de preservar algo de la cultura, algo de la dignidad, era desde dentro. Cuando Paulo murió en 1549, fue enterrado en la capilla que había construido. Un inca cristiano, un hijo de Huaylas, descansando bajo una cruz. Algunos lo vieron como una traición, otros, con el tiempo, lo vieron como una forma de preservación. Su linaje continuó. Sus descendientes se mezclaron con la nobleza española, creando una clase mestiza que dominaría los Andes durante siglos. Pero la esencia Huaylas, esa identidad distinta de los valles de Ancash, permaneció. La participación de los Huaylas en la conquista no terminó con la muerte de sus príncipes. Durante décadas, los guerreros Huaylas fueron utilizados como tropas de choque por los españoles. Fueron enviados a conquistar otras regiones, a Chile, al Río de la Plata. Llevaban la cruz y la espada, pero también llevaban su identidad. En las batallas contra los mapuche, irónicamente, algunos contingentes Huaylas pudieron haber estado presentes, luchando contra otro pueblo que resistía la dominación imperial, aunque esta vez el imperio era español.
La historia tiene estas ironías crueles. Los que habían detenido a los incas en el Maule ahora veían cómo sus aliados del norte luchaban contra los resistentes del sur. Pero en su tierra natal, en el callejón de Huaylas, la vida continuaba. Los españoles establecieron el sistema de encomiendas. Los curacas Huaylas se convirtieron en intermediarios. Recibían tierras, títulos nobiliarios españoles, pero perdían autonomía real. El tributo ya no iba al Cusco, iba a Lima y de ahí a España. La plata de las minas, el maíz de los valles, la mano de obra de las comunidades, todo fluía hacia el imperio global que se estaba formando. Sin embargo, la resistencia Huaylas no desapareció. Simplemente cambió de forma. Ya no era una guerra de ejércitos en campo abierto. Era una resistencia cultural. Mantuvieron sus idiomas, el quechua y sus dialectos locales. Mantuvieron sus fiestas, sus adoratorios escondidos en las montañas, donde seguían ofreciendo chicha a los apús, a pesar de los curas que predicaban el infierno para los paganos. Mantuvieron la memoria de Contarhuacho y Añas Colque. Las mujeres Huaylas siguieron siendo pilares de la comunidad, tejiendo historias, transmitiendo la genealogía, asegurando que los niños supieran de dónde venían, porque sabían que los imperios pasan. Los incas pasaron, los españoles pasarían también. Pero la tierra, las montañas, el río Santa, eso permanecía. Y mientras permaneciera la memoria del pueblo, el pueblo no moriría. La pacificación que mencionan los historiadores posteriores no fue un evento único, fue un proceso lento de erosión. Pero los Huaylas, a diferencia de otros pueblos, entraron en este proceso con una posición de fuerza relativa. No fueron exterminados, no fueron desplazados completamente, se quedaron en sus valles. A medida que avanzaba el siglo XVI y entraba el XVII, la figura del Inca rebelde en Vilcabamba se desvanecía. Los últimos descendientes de Manco Inca fueron capturados y ejecutados. El estado neo-inca cayó. Pero los descendientes de Paulu Inca y de Inés Huaylas seguían allí, integrados en la colonia, y los Huaylas comunes seguían trabajando la tierra. La identidad Huaylas se fusionó con la identidad indígena bajo la administración colonial, pero los apellidos, los linajes, las tierras comunales mantuvieron viva la distinción. Los curacas de Huaylas pleiteaban en las cortes españolas por sus derechos, usando documentos que remontaban su linaje hasta antes de la llegada de los incas, reclamando que ellos eran señores originales, no vasallos incas, y a veces ganaban. La astucia política que habían aprendido frente a Huayna Cápac les servía ahora frente a los virreyes. Sabían navegar la burocracia española tan bien como habían navegado la diplomacia inca. Pero el tiempo es implacable. Las enfermedades europeas, la viruela, el sarampión, la gripe, barrieron los Andes con una furia invisible. Millones murieron. Los Huaylas no fueron inmunes. Sus poblaciones disminuyeron drásticamente. Las comunidades se vaciaron. Los campos se llenaron de maleza. Fue un apocalipsis demográfico que ningún guerrero podía combatir con lanzas. La resistencia biológica era la única que importaba ahora. Los que sobrevivieron desarrollaron inmunidades, mezclaron su sangre con la de los españoles, la de los africanos traídos como esclavos. La sociedad se volvió compleja, estratificada, dolorosa. Pero en las fiestas patronales, en los ritos agrícolas, la esencia Huaylas persistía. La dualidad Hanán y Jurín, la división antigua de sus tierras, seguía marcando la organización social de las comunidades. Los cargos rotativos, la faena comunal, el Aini, todo eso era herencia pre-inca que sobrevivió al imperio y sobrevivió a la colonia. Hacia el final del periodo colonial, los Huaylas eran ya parte fundamental de la identidad de la región de Ancash. Cuando llegaron las guerras de independencia a principios del siglo XIX, los Huaylas volvieron a enfrentarse a la misma pregunta estratégica que sus ancestros frente a los incas y frente a Pizarro. ¿De qué lado estar? ¿Con los realistas españoles o con los patriotas criollos? Una vez más evaluaron, una vez más eligieron la supervivencia. Muchos se unieron a las fuerzas libertadoras de San Martín y Bolívar, viendo en la independencia
una oportunidad para sacudirse el yugo colonial español, esperando que la nueva república respetara sus tierras. Pero la historia tiende a repetirse. La República del Perú, una vez independiente, miró a los indígenas con los mismos ojos que los incas y los españoles, como recursos, como mano de obra, como obstáculos para el progreso liberal. Las tierras comunales guaylas fueron amenazadas por las leyes de desamortización. Los gamonales, los nuevos señores feudales criollos, ocuparon los valles fértiles. Sin embargo, la memoria de la resistencia permaneció. En el siglo XX, cuando surgieron los movimientos indigenistas, cuando se empezó a revalorizar el pasado precolombino, la figura de los guaylas resurgió, no como vasallos, no como aliados de los conquistadores, sino como un pueblo con historia propia. Se recordó a Contarhuacho, se recordó a Inés Guaylas no solo como la amante de Pizarro, sino como la mujer que protegió a su pueblo en el momento más crítico. Se recordó la batalla del Maule, no solo como una victoria mapuche, sino como parte de un contexto mayor de resistencia andina, donde los guaylas habían tenido su propio capítulo de gloria y dolor. La arqueología en Ancash reveló las huellas de sus caminos, sus templos, sus fortalezas. La piedra habló, y la piedra dijo que ellos estuvieron aquí antes que el Inca, y que estarían aquí después que el español. La narrativa de Guaylas versus Incas es, en el fondo, una narrativa sobre la identidad en tiempos de imperio. ¿Cómo mantienes quién eres cuando el mundo a tu lado cambia violentamente? Los guaylas respondieron con flexibilidad. No se rompieron, se doblaron, como los carrizos en el río Santa. Cuando vino el Inca, negociaron. Cuando vino el español, negociaron. Cuando vino la República, negociaron. Perdieron autonomía, sí. Perdieron tierras, sí. Pero no perdieron su existencia, y en eso radica su victoria final. Muchos imperios han caído. El Inca cayó en décadas, el español cayó en siglos. Pero los guaylas siguen allí, caminando por las calles de Huaraz, cultivando en Carhuaz, pescando en los ríos de Yungay. Llevan jeans y camisetas, hablan español y quechua, usan celulares, pero en sus venas corre la sangre de aquellos que miraron al ejército más poderoso de América y dijeron, hasta aquí llegas. Y luego miraron a los conquistadores del mar y dijeron, nosotros seguiremos aquí. Es importante reflexionar sobre el legado de Inés y Paulo. Fueron criticados por algunos historiadores nacionalistas posteriores como traidores, pero esa es una visión simplista. Vivían en un tiempo donde la traición y la lealtad eran conceptos fluidos. ¿Era lealtad morir inútilmente defendiendo un imperio que los oprimía? ¿O era lealtad asegurar la vida de tu pueblo mediante alianzas impopulares? Inés Guaylas salvó vidas. Paulo Inca preservó un linaje. Su historia nos obliga a cuestionar el heroísmo tradicional. El héroe no es siempre el que muere con la espada en la mano. A veces el héroe es la madre que negocia con el invasor para que no queme la aldea. A veces el héroe es el príncipe que se bautiza para que su gente no sea masacrada. Es un heroísmo silencioso, menos cinematográfico, pero profundamente humano. Y los guaylas, como pueblo, eligieron ese camino. El camino de la supervivencia a largo plazo. Hoy, cuando viajamos al callejón de Guaylas, vemos las iglesias coloniales construidas sobre templos antiguos. Vemos los apellidos españoles mezclados con los quechua. Vemos una cultura vibrante, festiva, resiliente. Esa es la prueba del éxito de su estrategia histórica. No son una reliquia de museo, son una nación viva. La resistencia guaylas no terminó en 1536 con la batalla de Lima. No terminó en 1549 con la muerte de Paulo. Continúa en cada generación que enseña a sus hijos la historia de sus abuelos. Continúa en cada festividad donde se honra a la tierra. Continúa en la memoria colectiva que sabe que ellos fueron los señores de este valle antes que nadie y que lo siguen siendo. El Imperio Inca es hoy un sitio turístico. El Imperio Español es hoy historia en los libros, pero los guaylas son el presente. Y esa es la verdadera victoria, porque los imperios construyen para la eternidad, pero solo los pueblos sobreviven al tiempo. La historia de los guaylas
Es un espejo para todos los pueblos que han enfrentado la asimilación. Muestra que la cultura no es solo piedra y oro, es memoria, es adaptación, es la capacidad de tomar lo útil del invasor y descartar lo dañino, manteniendo el núcleo intacto. Los Huaylas tomaron el caballo, tomaron el hierro, tomaron la escritura, pero mantuvieron su conexión con la tierra, con sus ancestros, con su identidad dual de Hanán y Hurin. Esa síntesis es su legado. Y al cerrar este relato, al mirar hacia atrás desde el siglo XXI, hacia aquellos días de sangre y fuego en los Andes, vemos claramente que la batalla no fue solo por territorio, fue por el derecho a existir. Y en esa batalla, aunque hubo derrotas tácticas, aunque hubo rendiciones dolorosas, la estrategia general de los Huaylas funcionó, sobrevivieron, y al sobrevivir, ganaron. Porque el único enemigo que realmente importa es el olvido. Y los Huaylas no han sido olvidados. Su nombre resuena en los valles de Ancash como el viento entre los eucaliptos, recordando a todos que aquí, entre las nieves eternas, hubo un pueblo que supo navegar la tormenta de la historia y emerger del otro lado, intacto en espíritu, eterno en memoria. Esta es su crónica, esta es su verdad, y mientras las montañas sigan en pie, su historia seguirá viva. El imperio inca no cayó primero por manos extranjeras, cayó por una guerra entre hermanos. Huáscar, hijo legítimo del sol, nació para gobernar desde el Cusco, el ombligo del mundo. Pero su destino no sería el de un emperador victorioso, sino el de un inca traicionado. Mientras el Tahuantinsuyo se partía en dos, el poder se convirtió en sangre y la legitimidad en condena. Este es el trágico destino del Inca Huáscar, el rey que perdió el imperio antes de perder la vida. El año es 1503, en las alturas del Cusco, entre muros de piedra pulida que besan el cielo andino, nace un príncipe bajo el signo del oro, Huáscar. Su nombre no es casualidad, es profecía tejida en metal precioso. Huayna Cápac, el 11º Sapa inca, forja con sus propias manos una cadena de oro macizo, una huáscar, para celebrar el nacimiento de su hijo legítimo, fruto de Rawa Ocllo, la Colla, la esposa principal, cuyo linaje sagrado une el poder terrenal con la sangre del sol. El niño viene al mundo en el corazón del Tahuantinsuyo, en la ciudad ombligo del universo, donde cada piedra respira historia y cada plaza es un altar vivo. Mientras el imperio de los Cuatro Suyos se extiende desde el sur del actual Chile hasta el norte de Colombia, el recién nacido duerme envuelto en lana de vicuña, ignorante de que su destino está escrito no en las estrellas, sino en el frágil equilibrio de una dinastía a punto de quebrarse. A los 8 años, Huáscar observa desde el Coricancha cómo su padre se prepara para partir. Huayna Cápac, el guerrero incansable, el arquitecto de un imperio sin fronteras, abandona definitivamente el Cusco. Su mirada está fija en el norte, en tierras de selva y volcanes donde aún resisten pueblos indómitos. Mientras Huáscar, el heredero legítimo, permanece en la capital con su madre y su tío Apo Yupanqui, designado regente. Es una separación que nadie imagina definitiva, pero que marcará para siempre el destino de dos hermanos. Huáscar queda en el centro del poder, sí, pero también en la quietud de los archivos, en los rituales de la administración, en el peso silencioso de las panacas, las casas reales de los incas difuntos, que custodian momias que hablan más que los vivos.